paso. Dale, Cris. Yo creo que podríamos empezar. Ya. Ahí. Ya, entonces hoy estamos en otra charla de la comisión, ¿sí? Organizada por la Comisión de Política Científica. Y nuestro invitado de hoy es de la casa, es Fabián Flores. Él es sociólogo y doctor en ciencia política de la Universidad Católica y ha trabajado en educación y en educación indígena e intercultural e investiga acerca de teoría política, pueblos indígenas, antropología y en particular hoy, déjenme buscar exactamente, nos va a hablar sobre el proceso constituyente chileno y algunos elementos comparados, ¿sí? Está haciendo unas cosas bien entrete Fabián, así que ahí él nos va a contar. La idea es que sea media hora de presentación y luego media hora de preguntas, pero no sé ahí, ¿tú qué prefieres, Fabián? ¿Que te vayamos interrumpiendo o que sea todo continuo y después vienen las preguntas? Eso es a tu gusto. Yo creo que como somos pocos, mientras más fluido, mejor. Mientras más que, perdón. Fluido. O sea, si es que tienen preguntas, o sea, lo hacemos más como una conversa, si es posible. Ya, ¿Mm? ya. Sí, Listo. sí. Así que los dejo con Fabián. Oye, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que yo hago, bueno, un trabajo acá en DNI que es absolutamente distinto de lo que yo hago, porque yo participo soy integrante del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales. Y les quería contar que desde la universidad nosotros estamos trabajando con otras organizaciones, junto con Espacio Público, con la Corporación Humanas y el Observatorio Ciudadano, y se armó una forma que se llama Contexto. Entonces yo le estoy presentando aquí la página, que es plataformacontexto.cl. Básicamente somos una alianza de organizaciones donde lo que hacemos es promover información, suministrar como insumos básicos para que la gente se pueda ir involucrando en el proceso que estamos insertos. Entonces, básicamente las reflexiones que yo les quiero presentar tienen mucho que ver con lo que nosotros hemos ido avanzando en este trabajo, que como ustedes podrán ver, los que se metan a la página van a encontrar mucha información sobre las constituciones de Chile. Tenemos, por ejemplo, una sección de minutas constituyentes para hablar sobre temas específicos, por ejemplo, no sé, derecho a la salud, pueblos indígenas, las constituciones, derecho a la vivienda, seguridad. Si es que alguno quiere alguna opinión experta, tenemos ahí un set de abogados y politólogos que también hablan sobre temas mucho más específicos, sobre, por ejemplo, debate en torno al voto obligatorio, o el rol que tiene que cumplir el Banco Central, etcétera. Y además tenemos mucho material didáctico. ¿Pedro tiene la mano levantada, Pedro? Sí, tenemos, ahí para ir contando, tenemos mucho material didáctico que ustedes pueden descargar o pueden difundir. Y otra de las tareas que nosotros también tenemos es hacer muchos talleres. Nosotros, o sea, básicamente yo he hecho talleres en otras universidades, con colegios, comunidades educativas, sindicatos. Básicamente lo que nosotros vamos haciendo es como ir, no sé si despejando dudas, pero tratando de estimular conversaciones en torno al proceso constituyente. Eso es lo primero. Y lo otro es que, bueno, básicamente lo que yo les voy a presentar son unas reflexiones que recopilan un poco las preguntas que hacen las personas que participan de talleres. También tomando en cuenta algunos, digámoslo así, pensar un poco el proceso constituyente en el que estamos insertos en torno a ciertos escenarios probables y reflexionar en torno a esos escenarios probables comparadamente. Y cuando digo comparadamente, significa que voy a apelar a mirar lo que sucede o lo que ha pasado en otros procesos constituyentes de la región y de repente tomando algún ejemplo de casos de Europa. Que en el fondo podamos ir preguntándonos, no sé, yo igual estamos preparando un documento que, como le dije a la Bella, no está listo, lo vamos a, probablemente lo vamos a tener finalizado a principios de noviembre,
en donde vamos a establecer una reflexión más detallada sobre el papel que podría cumplir la ciencia en la nueva Constitución. Pero como todavía no está listo, la idea sería que vayamos discutiendo ciertos aspectos de nuestro proceso constituyente y cómo eso crea ciertos escenarios para que la ciencia pueda ingresar y de qué forma en el texto constitucional. Eso. Entonces, solo para comenzar, me imagino que todos tienen más o menos claro que la Constitución es una suerte de reglas matrices, ¿no es cierto? Que estamos hablando de reglas fundamentales, ¿no es cierto?, que organizan la sociedad, no solo el Estado, ¿no es cierto?, y que distribuye el poder de la sociedad. Y aquí es importante mencionar que si uno analiza los procesos constituyentes, los últimos que han sucedido en nuestro continente, principalmente todos aquellos que fueron desarrollándose en procesos transicionales, o sea, cuando estamos hablando del retorno a la democracia, en varios países sudamericanos y centroamericanos que estuvieron en dictadura, esos procesos constitucionales fueron, digamos así, sentaron bases para lo que uno podría llamar reconocimiento de muchos derechos que hacen que el caso latinoamericano se le denomine algo así como nuevo enfoque constitucionalista, y es como materia de debate dentro del constitucionalismo en la academia. Entonces eso es algo un poco que es relevante, eso es lo primero. Y lo otro que es relevante, que también nosotros lo mencionamos, y es que generalmente los procesos constitucionales se activan en momentos donde hay conflicto social importante. Entonces, entre comillas, no hay que tenerle miedo al conflicto, porque eso hace que los procesos constitucionales sean más fructíferos, ¿ya? También, obviamente, es de sentido común de que la Constitución define principios fundamentales, derechos, deberes, organiza el poder. Y también sabemos que cuando el texto constitucional dice algunas cosas, al mismo tiempo no está queriendo decir otras, o francamente se está volviendo a otras cosas. Y así, por ejemplo, mencionar que en nuestro texto constitucional del 80, cuando se dice que Chile es un Estado unitario, se está diciendo implícitamente o cerrándole la puerta a la posibilidad de un Estado federal, ¿ya? O así decir que la familia es el núcleo fundamental, también eso eventualmente tiene consecuencias importantes porque no existe desarrollado un concepto de familia plural, ¿ya? Eso es otra cosa que es más o menos típica en estos debates, en donde el texto importa mucho y cada palabra tiene un significado que abre puertas y cierra otras. Entonces, es un tema bien... ¿Qué es lo que dijiste de la familia? Que como era el núcleo de la sociedad, entonces le cerraba la puerta ¿a qué? Claro, por ejemplo, en otras constituciones se habla de familias, entonces la inclusión de la S y el reconocimiento de la pluralidad de nociones de familia es algo que no tenemos en nuestra constitución, ¿ya? En el fondo, solamente estoy ejemplificando que todo lo que dice el texto constitucional importa de sobremanera, no solo por lo que explicita, sino que por lo que deja fuera. Y obviamente parte de la disputa que nosotros tenemos en este momento, o sea, en este proceso, va a ser la disputa sobre los contenidos, sobre el texto, sobre cómo se escribe, sobre qué palabras se usa, etc. ¿Ya? Solo también para recordar que cuando se activan procesos constitucionales, generalmente se apela a tres formas de diseñar la nueva Constitución. Una de estas es la Comisión Constituyente. La Comisión Constituyente básicamente son estos grupos de expertos o de abogados, ¿no es cierto?, de notables, que se encarga a puertas cerradas de elegir la Constitución, de diseñar la Constitución, y generalmente en el caso latinoamericano ese fue el mecanismo por el cual muchas dictaduras militares renovaron sus constituciones, ¿no es cierto? El caso de Brasil, 67, Ecuador 78, y nuestro caso, ¿no es cierto?, la Comisión Ortúzar, que no sé si ustedes lo saben, pero la Comisión Ortúzar estuvo 7 años redactando la Constitución, o sea, se trabajó milimétricamente cada palabra, cada frase, cada artículo, fue sumamente y muy prolijamente pensada, ¿no es cierto?, pero claramente en una comisión muy cerrada de abogados que estaban ligados al gobierno militar, liderados por Jaime Guzmán, y bueno, ahí ustedes pueden ver o sacar sus conclusiones. Dentro también de nuestra historia constitucional, otra forma de diseñar la Constitución es que lo haga el Congreso, ¿ya? Y eso ha pasado
usualmente se usa cuando hay momentos de reforma constitucional, donde el Congreso asume no solo funciones legislativas, sino que se encarga de cambiar la Constitución. Eso también ha pasado en Latinoamérica. Y lo que ha ocurrido últimamente, en las últimas, si no me equivoco, 7 de las 8 últimas constituciones que han sido aprobadas en nuestro continente, es el uso de la Asamblea o de la Comisión Constituyente. Y a diferencia de estas otras dos que menciono, la Asamblea o la Constitución Constituyente, o Convención, perdón, Constituyente, se constituye por ciudadanos que son elegidos libre y informadamente. Y la función exclusiva de esta Asamblea es diseñar la Constitución y apenas la terminan, se disuelve, ¿ya? Y ese ha sido el rasgo común de las últimas asambleas constituyentes en nuestro continente, y también fue el caso de Islandia, que es un caso sobre el cual yo quiero hablar, en el que podemos tomar algunos aprendizajes. Fabián, perdón. ¿Sí? Hola, Gonzalo. Oye, dentro de la franja que ha aparecido, siempre aparece este como terror desde el rechazo al proceso de que la generación de una nueva institución va a correr en paralelo y que no va a terminar, como reforzar ese punto, porque finalmente es mala información la que se está entregando, ¿no? El que una asamblea constituyente correría como un congreso paralelo, finalmente. Esa es la información. Claro, ¿no? Que se le entiende, claro, eso es como, en el fondo es un argumento de decir que es como gastar 2 veces por lo mismo. Ya, como gastar en 2 congresos, y claramente no. O sea, y eso es porque conceptualmente una asamblea constituyente tiene como función diseñar la constitución y no tiene función legislativa. Son roles completamente distintos. Entonces, eso yo creo que tiene que ver con un poquito de campaña de mala información. Pero eso, mira, yo quiero seguir, o sea, para seguir explicando un poco sobre el tema constitucional. Yo me imagino que para todos ustedes está la pregunta sobre cuánto realmente transforma la vida una constitución. Y yo creo que también está esta idea o esta reflexión que algunos sientan, si es que efectivamente una constitución puede llegar a mejorar inmediatamente o garantizar materialmente derechos, ¿ya? Porque la constitución es un reconocimiento formal, jurídico, basal, que es relevante, pero otra cosa es la concreción real, ¿ya? Y esto lo planteo por lo siguiente, porque o sea, hay 2 niveles de respuesta. Lo primero, como lo mencioné anteriormente, tiene que ver con lo que una constitución dice y con lo que omite, ¿ya? En el caso de la salud, si uno examina lo que dice la Constitución chilena, nuestra Constitución, así en términos muy simples, lo que garantiza es como libertad de acceso a la salud, ¿ya? O sea, se reconoce un derecho a la salud, pero lo que hace el Estado, su deber es promover el acceso, y como libre acceso, el énfasis está en lo libre y no necesariamente en el resultado o en la garantía de calidad de la prestación de salud. Entonces, de ahí se sigue, ¿no es cierto?, que otro de los artículos, o sea, de otros elementos que aparecen en la Constitución, es que el deber del Estado es garantizar prestaciones de salud, que sea privada y pública, y que se garantice el derecho a elegir. O sea, de algún modo, lo que hay detrás es una concepción liberal, ¿ya? En el sentido de que el Estado garantiza las opciones de los ciudadanos de elegir, y detrás de eso lo que muchos le llaman el principio de subsidiariedad, que en principio no es una mala noción, porque básicamente es la idea de que si la sociedad puede resolver por sí mismo sus problemas, por lo tanto el Estado no interviene. Y en el caso en que la sociedad no pueda hacerlo por sí misma, el Estado tiene que ir y subsidiar y apoyar, ¿ya? Ahora, el problema es que la concreción y el modo en que se ha desarrollado en particular ese principio, en nuestro caso, lleva a pensar de que básicamente al garantizar el derecho a elegir, entre comillas, implícitamente, estamos consolidando sistemas sumamente segregados, donde la libertad de elegir depende del dinero. Y eso pasa con el caso de la salud, de la educación y también con la previsión social, ¿ya? Ahora, es bien distinto que cuando nosotros miramos casos comparados, ¿no es cierto? Como aquí están las siglas de países latinoamericanos, más España, Grecia y Portugal, digamos que son países con los cuales nosotros podemos mirarnos un poquito en el espejo, dado que son situaciones sociohistóricas
que podrían parecerse, y dado también con este otro criterio de realidad, en que mirarnos en el espejo en países que tienen niveles de desarrollo muy altos, un poquito más complicado. Pero así, por ejemplo, ustedes pueden ver que en relación a la salud, muchos países instituyen la salud como una seguridad social o como un seguro social universal. El Estado garantiza, ¿no es cierto? Seguro de, perdón, ¿sí? Oye, es que me parece súper interesante la tabla y quería hacerte una pregunta respecto de los criterios de comparación, porque en la comisión estamos prontos a finalizar un pequeño documento similar en el cual nos comparamos las constituciones y las menciones a ciencia con, de hecho, casi todos estos países que estáis mencionando tú, pero fue súper difícil, la verdad, encontrar un criterio para escoger el país con el cual uno se compara, teniendo en contexto la ciencia que uno realiza y también la cultura o nivel de desarrollo. ¿Cuáles son esos criterios que ustedes eligieron? Como, ¿cuáles son? ¿Hay algo como estándar? Porque sé que no es solo por el PIB, tampoco por el desarrollo, hay como una cultura que va detrás. ¿Cómo escogieron esos criterios? Como que es algo... O sea, uno de los criterios que nosotros privilegiamos era que más o menos pensar que estos países afrontan procesos constitucionales con ciertas condiciones como la desigualdad socioeconómica y con cierta fragilidad de los sistemas políticos que tienen que ver con nuestro caso. ¿Ya? Algunos más, ¿Estás hablando algunos del menos. Gini? O sea, ¿Del índice de Gini? o sea, por ejemplo, el Gini puede ser un buen indicador de desigualdad, pero también tiene que ver con la inestabilidad política, ¿ya? Entonces, en el fondo, por ejemplo, ¿por qué incluimos los países latinoamericanos? Incluimos los países sudamericanos y latinoamericanos porque en realidad están todos atravesados por problemas endémicos de desigualdad, problemas endémicos de reconocimiento material de derechos en algún momento. Y lo segundo, otro criterio que es importante, y es que en los últimos procesos constitucionales de algunos países sudamericanos se parecen bastante a lo que ahora nosotros vamos a tener en Chile, ¿ya? Y eso es otra justificación de por qué los incluimos. Y la inclusión de Grecia, Portugal y España es porque son las realidades como un poquito más latinizadas dentro de Europa y que eventualmente nos sirven para mirarnos un poco en ese aspecto. Pero claro, esto es como una comparación que todavía no, o sea, podemos afinar mucho más, digámoslo así, el criterio. Claro, lo que pasa es que es como que encuentro dificultoso el criterio, o sea, cuando lo empezamos a hacer, como que una de las primeras dificultades que te explotan es como, bueno, ¿y qué criterio uso para elegir los países con los cuales yo me comparo? Porque es evidente que uno no se puede ni comparar ni con Estados Unidos ni con Alemania, por mucho que uno quiera tener la ciencia que tienen ellos, ¿cachai? No somos iguales, no tenemos la misma historia, ni la misma cultura. Lo que pasa es que, bueno, ahí yo también quiero llegar a... Bueno, voy a tratar de responder esto porque, digámoslo, alguien puede decir que esto es casuística, y en parte yo le podría conceder y decirle que sí. En parte nosotros estamos ocupando variables politológicas de desigualdad y nos podrían preguntar, ¿y por qué no incluye el resto de los países? O sea, se puede utilizar un enfoque super cuántico también, eso también es factible. Pero mira, yo lo que quiero rescatar con esto, y es que si uno ve el caso chileno, nosotros, en el caso de la salud, no tenemos garantizado ni nociones de seguridad social, ni de seguro universal, ni de gratuidad, ¿ya? Que otros países sí reconocen, ¿ya? Ahora, en el caso de la vivienda, que es otra cosa que es súper importante porque los mercados inmobiliarios acá en Chile están regulados por leyes ordinarias y no hay ningún tipo de garantía constitucional, no se dice nada. Y en Latinoamérica sí hay reconocimiento a nociones como el derecho a la vivienda, a que la vivienda cumpla ciertos estándares de dignidad o que sea adecuada a ciertos estándares. Y también algunos países establecen algún tipo de restricción o regulación al uso de los suelos para que la expansión del mercado inmobiliario no sea tan desatada, ¿ya? Chile no dice absolutamente nada. Y en el caso del agua, que es un caso paradigmático, ¿no es cierto?, que en nuestra Constitución, a pesar de que tenemos un código de agua, ¿no es cierto?, nuestra Constitución dice que el agua, los derechos sobre el agua pueden ser
reconocidos como propiedad privada para los titulares, ¿ya? El Código Civil dice que las aguas son bienes nacionales de uso público, pero hay una precedencia de la Constitución. Entonces, en la práctica, eso significa que si uno se compara con otros países en donde se ha reconocido cosas tal como que el agua es un derecho humano universal, donde se le da prioridad constitucional a los humanos, o bien donde esos países reconocen la sustentabilidad, necesidad de proteger ciertos caudales ecológicos o de mantener cierta sostenibilidad ecológica en el uso del recurso, ¿ya? Chile en este caso es una excepción, ¿ya? Entonces, algunos dirán, y esto es lo que me interesa, tal vez se hace la ley y se hace la trampa, o también en buen chileno se reconocen muchos derechos, pero a la práctica no se garantizan ni se cumplen. Y ahí uno de los principales debates es cómo cerrar o cómo se cierra en la práctica esta brecha entre el reconocimiento jurídico, constitucional y la materialización del derecho, ¿ya? Y eso es un largo camino, y un poco esto nos lleva a decir con mucha responsabilidad de que los textos constitucionales hay que esperar su efecto en el largo plazo, y esos efectos están condicionados por otras variables, ¿no es cierto? Como la desigualdad, el crecimiento económico, la estabilidad política, que exista separación de poderes, que las élites estén dispuestas a ceder poder, ¿no es cierto? O no tengan otra opción que hacerlo, como parece ser el caso chileno. Parece haber un consenso en que hay que ceder poder de parte de las élites, y en parte la disputa en este proceso constitucional va a ser cuánto poder y sobre qué ámbito se va a hacer. Porque, por lo que les mencionaba, o sea, bueno, ¿de qué sirve mirar a Bolivia? ¿De qué sirve mirar a Ecuador? ¿De qué sirve mirar a Venezuela, ¿no es cierto?, con el desastre humanitario. Bueno, yo diría que hay que estar en estas condicionantes, ¿no es cierto?, condicionantes sociales de la implementación real o de la materialización de derechos a partir de un texto constitucional. Pero por otro lado, hay que ver el lado positivo, y es que los textos constitucionales necesariamente renuevan o crean institucionalidad, ¿no es cierto? Y esa institucionalidad se va a ir llenando poco a poco, o se va a ir alimentando a través de la experticia, a través de la movilización social, ¿no es cierto? Y van a reclamar el cumplimiento de derechos, y eventualmente a través de la judicialización. Y eso quiere decir de que si es que no se garantiza un derecho, la gente puede acudir a los tribunales, elemento que no necesariamente es algo positivo, porque como está ocurriendo en Colombia, que es un tremendo proceso constitucional, cuando la gente ve que no se garantiza algún tipo de derecho que está en la Constitución, recurre a la judicialización, recurre a los tribunales, y uno puede ver que anualmente se presentan, no sé, 10.000 a 20.000 demandas para que el Estado cumpla con ese derecho. Y si ustedes se fijan, la cantidad de recursos que el Estado debe invertir para algún ítem en particular de reconocimiento material o institucional de un derecho, podría llevarlo a la quiebra. Inclusive en ese país se tuvo que hacer una enmienda constitucional para que los tribunales supremos tomasen en consideración los recursos a la alta fiscal, ¿ya? Entonces hay todo un tema que ahí está en el debate, pero hay una lógica recursiva, y esa lógica recursiva puede funcionar y puede crear institucionalidad, puede contribuir en la materialización del derecho progresivamente, dadas ciertas condiciones contextuales. Bien, ahora respecto al proceso constituyente, solo un resumen que ustedes me imagino ya saben. Tenemos este plebiscito de entrada, tenemos la elección de la convención, en el caso que gane el apruebo, que va a ser el 11 de abril. La convención, ya sea mixta o constitucional, está encargado para diseñar la constitución en un plazo de 9, máximo 1 año. Y luego viene un plebiscito ratificatorio, que es de votación obligatoria, no es con voto voluntario, es una excepción, ¿ya? Bueno, aquí están las dos cédulas que se votan, ¿no es cierto?, si uno quiere una nueva constitución, y cuál va a ser el órgano que redacte la nueva constitución. Y aquí está un poco otro de los temas importantes del debate. Bueno, ya se sabe por encuesta que es muy probable que gane la convención constitucional y que salga perdiendo la alternativa de convención mixta. Pero igual vale decir que hay algunas diferencias que no son menores. La primera tiene que ver, creo yo, con esta diferencia. El mixto es parlamentario
y mitad candidato, ¿no es cierto? Candidatos de la ciudadanía, que pueden ser parlamentarios, que pueden ser personas de la política, pero que tienen que renunciar a sus cargos para presentarse como candidatos, ¿ya? Ahora, la otra diferencia que es que en la convención mixta, los parlamentarios van a tener doble función, o sea, legislativa y al mismo tiempo diseñar la nueva constitución, y eso puede traer un conjunto de inconveniencias, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, dejar votada una de las dos pegas, ¿ya? O bien que exista ciertos conflictos de intereses importantes, ¿ya? Y otra de las diferencias que yo también encuentro que es relevante es la cuestión de la inhabilidad, ¿ya? En la convención mixta, luego de diseñar la constitución, todas las personas que participen ahí podrán presentarse a elecciones. Inhabilidad que sí está presente en el caso de la convención constitucional, es una inhabilidad de 1 año para los constituyentes si es que se quisieran presentar a cargos electos después, posteriormente, ¿ya? Eso. Ahora, ¿qué es lo que me interesa mostrar? Es un poco que la Convención Constitucional tiene una regla de paridad que creo que es significativa y creo que es casi única. O sea, dentro de los procesos constitucionales con convención o asamblea constituyente, Chile es el que tiene el porcentaje más alto de escaños reservados por género, digamos. O sea, por lo menos un 45% de las personas que sean elegidas en caso de ganar la Convención Constitucional van a ser mujeres u hombres, ¿ya? Lo cual no está garantizado en la convención mixta, porque la paridad solo va a aplicar para la mitad, ¿ya?, electa que compone este órgano, que compondría este órgano, ¿ya? Mientras que los parlamentarios, si quisieran, se ponen de acuerdo y pueden elegir puros hombres, ¿ya? Así que eso también es relevante. El sistema de paridad solo... Oye, Fabián, ¿y esto por qué se dio? ¿Por qué no hicieron paridad en ambos sistemas? Mira, eso fue básicamente la negociación que se hizo y que dio origen al acuerdo del 15 de octubre. Yo creo que la idea inicial era que no tuviésemos convención mixta, sino que fuese el Congreso el que diseñase la Constitución. Un poco lo que les mencioné al inicio, que el Congreso fuese el órgano constituyente. Y la negociada se hizo a favor de que se incluyese la participación de no parlamentarios, ¿ya? Entonces hay que leerlo de la otra manera, al revés. El que haya sido incluido estos 86 congresistas que puedan ser eventualmente electos y con paridad, es una ganancia del otro lado, ¿ya? Pero eso fue una negociación a puertas cerradas de los partidos políticos. No, que espanto, porque obviamente es uno de los factores principales que la diferencia. Obvio. Podría haber sido igual para los dos. Porque ahora hay dos factores claves que están en juego. Y además, sé que me vas a decir que... Claro, bueno, sí, pues eso es un tema. Pero nada, negociar, ¿no? Obviamente, fue una negociación, así, lisa y llanamente, pero al principio iba a ser Congreso Constitucional versus Convención Constitucional, y ahora la convención se transforma en algo mixto, porque involucró a ciudadanos electos. En fin. Bueno, respecto al tema de la función cómo funciona la paridad también funciona en las candidaturas, y esto es importante. De estos 155 integrantes de la Convención Constitucional, se eligen dentro de los distritos, los mismos distritos con los cuales se eligen los diputados, ¿ya? Entonces, dentro de cada distrito se van a elegir entre 3 y 8 convencionales, ¿ya? Y cuando los pactos políticos presenten sus candidatos, van a tener que presentar en todos sus candidatos, la mitad tienen que ser mujeres, ¿ya? Y si son elegidos puros hombres de ese pacto, tiene que operar un factor de corrección, tal que deje por lo menos, si es que por ejemplo el número es impar, por lo menos un cargo, o 2 o 3 cargos, 5, o sea, perdón, si el número es impar, hay una proporción donde un género no puede estar subrepresentado en menos de un escaño, ¿ya? Así que y si el distrito es par, o sea, si es que se eligen 4 convencionales o 6 convencionales en ese distrito, el factor de corrección opera mid y mid, o sea, se van a elegir hombres y mujeres,
por igual. ¿Ya? Entonces, la paridad es una cosa súper importante. Y otra cuestión que es muy importante, y es que probablemente, no está sancionado, pero probablemente van a haber escaños reservados para los pueblos indígenas que van a ser, se dice, entre 20 y 30 escaños, que se van a incluir también dentro de la Convención Constitucional. ¿Ya? Ahora, ¿Y qué porcentaje es eso del total? Eso sería 20 de 155, o sea, yo creo que no es menor. ¿Ya? Ahora, ¿Y eso no se asegura con la mixta? No, es para los dos, digámoslo así, se legislaría para los dos casos, para la convención mixta o la convención constitucional. Ahora, hay un tema de debate, y es que a lo mejor, yo creo que es difícil que salga, pero se está proponiendo que esos 20 escaños para indígenas sean suplementarios al número actual. O sea, que sea a estos 155 se agreguen 20 más, o a estos 172 se agreguen 20 más. ¿Por qué? Porque si aumenta el N, digamos, de los convencionales, aumenta la representatividad global, ¿ya? Y es uno de los argumentos que están defendiendo los proponentes de este modo de incluir los escaños, de añadir. En ese informe del PNUD hay uno que hace una comparación y la verdad es que la proporción de personas que se eligen por población en Chile era bastante bajo con respecto de los otros países con los cuales se comparaban en general. O sea, mira, si uno se compara con Latinoamérica, nosotros estamos por ahí por la mitad, digamos. Estamos como en el ranking intermedio, pero si nos comparamos con Europa, nosotros tendemos a tener eventualmente tendríamos una convención constituyente o asamblea constituyente con un poquito de su representación proporcional comparado con otros países. Pero sí, pensando en la cuota, o sea, en la paridad de género, nosotros damos paliza, digamos, al resto de las convenciones de la Asamblea Constituyente, inclusive estamos por sobre la norma de paridad de Islandia, que fue 40%. Entonces, no es que estemos tan mal. Ahora, otra cosa que es bien peliaguda, digamos, yo creo que es bien importante, es la regla de decisión. O sea, ya aquí poniéndonos en el caso de que gane la Convención Constitucional, generalmente las asambleas constituyentes han adoptado como regla decisional la mayoría absoluta, o sea, el 50+1 dentro de la asamblea, o en algunos casos mayorías calificadas, por ejemplo en Colombia, cuando había materias muy importantes como, no sé, póngase usted el tema de la paz, el conflicto armado, y había que legislar sobre ese tema, bueno, ese tema fue votado con mayoría calificada. O sea, que básicamente más que el 50+1. ¿Ya? Puede ser 2/3, etc. En Perdón, Bolivia, Fabián, la regla perdón, una pregunta. ¿Sí? De alguna manera, la Comisión Constituyente no puede, o lo que yo entiendo, corrígeme, no puede quedar sujeta a acuerdos previos, ¿me explico? Porque un órgano constituyente no construye la nueva manera de ponerse de acuerdo. Por mucho que el acuerdo de noviembre del año pasado diga que serán 2/3 o no, eso puede ser sobrescrito por la Comisión Constituyente. Ellos mismos pueden ponerse de acuerdo cuáles van a ser los criterios para aprobar o ordenamientos constitucionales, o etcétera, etcétera. ¿O estoy equivocado? En teoría sí podrían, digamos, mandarse así lo que uno puede llamar lo que pasó en Colombia, ¿ya? Y es que en principio en Colombia, en esta Asamblea Constituyente, se le encomendaba cambiar partes de la Constitución, pero sin embargo Colombia se declaró como un poder constituyente, entonces decidieron que van a cambiar toda la Constitución. ¿Ya? Pero es que a mí me hace sentido, porque esto puede suceder. Un órgano constituyente no puede ser normado por un órgano constituido. O sea, ¿me explico? El acuerdo Sí, no, yo entiendo que eso, pero eso, digámoslo así, es una cosa bien teórica en el sentido de que el poder constituyente instituye todo, el poder constituyente, pero aquí hay una suerte de confusión conceptual, porque el poder constituyente no está en una asamblea. El poder constituyente siempre lo retiene lo que le llama la voluntad general o el pueblo, etc. Entonces eso teóricamente, bueno, tiene muchas aristas, pero yo en concreto lo que puedo decir es que en un país que, entre comillas, ha sido tan institucionalizado, que tiende a respetar ciertas normas,
lo más probable es que esta Asamblea Constituyente tome lo que dictó la reforma constitucional de noviembre. Y esa reforma constitucional dice que el método o la regla de decisión va a ser que de los 155 convencionales va a tener que ir aprobando artículo por artículo con mayoría calificada de 2/3, ¿ya? Cada artículo de la Constitución. Yo creo que esa regla se va a seguir. Esa cosa de que esa convención en algún momento como que desconozca lo anterior, lo veo improbable, y si llegase a ocurrir sería una crisis total, inédita, de verdad que podría quedar la crema. Pero de que es teóricamente posible, es posible. Pero yo lo veo improbable. Ya, oye, y Fabián, ¿y no hay historia de ese tipo de cambio, de esa situación en que la constituyente diga, ¿sabes qué? Habíamos hecho un acuerdo, pero como yo soy constituyente, no... Colombia, es lo que Sí, te acabo de mencionar. El caso Colombia. colombiano fue un poco así, pero fue también, digámoslo así, también fue un proceso avalado implícitamente por las élites y explícitamente por las masas, porque lo que ocurrió ahí fue que todos se dieron cuenta de que para solucionar conflictos graves debido a la guerrilla con los paramilitares y el narcotráfico, había que cambiar aspectos sustanciales de la Constitución. Entonces, esa decisión que tomó Colombia, de algún modo, fue como apoyada tácitamente por el resto de los poderes del Estado, ¿ya? No fue, digamos, un desconocimiento, no fue que la Asamblea se haya cerrado y haya operado a espaldas del resto de la sociedad. Pero bueno, entonces yo quería comentar por qué interesante la cuestión de la regla de decisión, porque ahí no está claro, y hay una cuestión hay un debate muy importante, y es que o se vota cada artículo de la Constitución con esta regla de 2/3, y la regla de 2/3 en la práctica significa que se tienen que lograr amplios acuerdos, ¿ya? Sobre algún tema para que entre a la Constitución, ¿ya? O sea, van a tener que negociar sí o sí. Pero el problema está en que un sector del oficialismo y la derecha lo que quiere es no solo que se vote cada uno de los artículos, sino que al final se vuelva a votar, ¿ya? En general la Constitución por la regla de 2/3. Y ahora está quedando la crema, porque en la reforma constitucional que dio origen a esta regla de decisión no especifica esa cuestión. Entonces es muy probable que cuando comience a operar la Convención Constituyente se van a agarrar de las mechas, ni te digo cómo. Porque ese tema no está resuelto y la derecha está empecinada en que, digamos, si al final, después de haber votado, de todo esto, digamos, filtros ciudadanos y filtros de votación con reglas de mayoría calificada, al final nuevamente se vote en conjunto, ¿ya? Y eso es un tema ahí bien peliagudo, bien problemático. Bien, respecto a los temas... Oye, Fabián, pero no entendí por qué... Tengo... Ah, ya, dale, después yo. Bueno, el otro día escuché a Ena Conver decir que eso no se pudo, la derecha quería incluir esa votación macro de 2/3 y finalmente no lo lograron. Al parecer, no sé si se va a revisar nuevamente cuando se constituya la constituyente, digamos. Y lo otro es que uno espera que la Constitución sea un cuerpo relativamente coherente entre sí. Entonces, ¿qué pensáis tú en atención a eso, en respecto de este mecanismo donde se va a ir aprobando cada uno de los artículos uno por uno? Sí, bueno, lo que pasa es que hay que pensar un poco en cómo funciona la Asamblea. Entonces, acá generalmente, como o sea, hay factores que intervienen en la dinámica de la Asamblea Constituyente. Uno es cuánto tiempo están dirimiendo, están legislando. Entonces, no le ha ido muy bien, o han tenido que trabajar bajo mucha presión, las asambleas constituyentes que le han dado entre 4, 6 meses, 3 meses. Eso es trabajar sobre mucha presión y se cometen algunos errores. En el caso de nosotros vamos a estar entre 9 y 12 meses, entonces un tiempo más o menos prudente, razonable, porque el proceso constituyente tiene, digámoslo así, mucha presión de la sociedad, y va, en este caso en Chile, la presión de los movimientos sociales y de las organizaciones va a estar ahí encima, y también de las élites, que es lo más normal. Y eso tiene que ser regulado, procesado de algún modo.
Ahora, respecto al tema de la coherencia, yo no me preocuparía, porque en general lo que sucede es que las comisiones temáticas dentro de las asambleas constituyentes se encargan de filtrar todo esto, o sea, tomar la demanda, las propuestas de la sociedad civil, de los grupos de presión, de los empresarios, hay redactores, y obviamente hay toda una historia constitucional que, como bien lo han dicho los abogados, hay que respetar y tomar en cuenta, ¿ya? Y sobre eso también me voy a referir respecto a la cuestión de la hoja en blanco, que al final no es partir de cero, ¿ya? Quiero seguir con este tema de la participación, porque, bueno, hay que rescatar que en el caso chileno somos, junto con Ecuador, Venezuela, así que no tenemos que estar a leer porque estamos a la altura de ellos, que hicimos plebiscito de entrada y plebiscito ratificatorio, que es una forma de legitimar los procesos constituyentes. Pero aquí entramos a otro asunto que es más peliagudo, y es que se dice que las constituciones son más legítimas cuando son resultados de negociaciones. Entonces, la regla de 2/3 obliga a negociar, es muy probable que el acuerdo constitucional involucre a la otra parte. O sea, va necesariamente, ese criterio va a exigir pluralismo o pluralidad en lo que salga en el texto constitucional. Y así eso permitió que la Constitución de Colombia le fuese bien, ya que la Constitución paraguaya no le haya ido tan bien, porque fue aprobada por un partido que tenía la hegemonía dentro de la Asamblea Constituyente. Bueno, ¿qué decir Venezuela? Que es lo que está sucediendo, y Ecuador también con hartos problemas de inestabilidad. ¿Ya? Entonces sí importa el tema de que exista la presencia de partidos políticos, aunque no cargue la palabra partido político o política, que exista diversidad de partidos políticos y que exista diversidad a la hora de tomar decisiones, es un elemento que habla mucho sobre la estabilidad constitucional. Aquí tú ves el caso de Colombia, Argentina, bueno, Bolivia está en problemas, pero aquí hubo otras circunstancias particulares, pero sí habla de la estabilidad de la Constitución de Portugal, que es del 76. ¿Ya? Chile un poco va a ir en esa línea, creo. Y por último, la participación ciudadana, que básicamente la participación ciudadana directa tiene que ver, ya sé que estamos en el tiempo, pero solo contarles de que generalmente las últimas asambleas constituyentes establecen mecanismos de consulta o deliberación pública. Generalmente se han movilizado las asambleas constituyentes a los territorios o a las regiones, que es como un indicador de descentralización de los procesos participativos. Pero ninguno de estos procesos participativos ha sido vinculante, es decir, obliga a la constituyente a incorporar las propuestas ciudadanas, ¿ya? O sea, todo tiene que ver con una suerte de... Hay una interacción, porque lo que ocurre es que cuando se arma una asamblea constituyente se arman expectativas ciudadanas, y la ciudadanía va a estar encima de los convencionales en el tiempo que estén sesionando, ¿ya? Sí o sí tiene que haber participación, y lo importante es que sea canalizada. Y respecto a eso, decir simplemente que para el caso chileno tenemos muchos desafíos. Solo para finalizar, y rápidamente, algunas claves del proceso constituyente. Primero, tiene que ver, o sea, hay una cosa de entrada que es relevante, y va a ser con cuántas listas se presenta la derecha, o la centro derecha, o la centro izquierda y la izquierda. El escenario dice que la izquierda o la centro izquierda tiende a presentarse fragmentadamente, o presentar más listas para la convencional, y eso significa que probablemente la derecha va a presentar menos listas, va a estar más unificada, y por lo tanto va a tener proporcionalmente una presencia mayor dentro de la constituyente en relación al número de votos, ¿ya? Por eso que se le está presionando mucho a que la centroizquierda se ponga de acuerdo y presente la menor cantidad de listas para el proceso constituyente, cosa que no sucedió ahora con la presentación de lista para candidatos a alcaldes. Así que esa es una clave. Otra clave que es fundamental, y como les dije, se van a agarrar de las mechas, es el reglamento. Los partidos políticos, los pactos, ya están trabajando propuestas de reglamento de la Convención Constituyente. En el reglamento se juega, o una de las cosas que se puede jugar es si es que se va a incorporar este criterio del 2/3 para aprobar toda la Constitución, lo cual a mí personalmente me parece aberrante, porque ya hay muchos filtros de legitimación. Segundo, ¿cómo se va a organizar la Convención Constituyente temáticamente? Tercero,
los canales de participación que se van a establecer para vincularse con la ciudadanía, ¿ya? Eso va a ser también central. Y en relación a lo anterior, la participación ciudadana, que es una condición necesaria pero insuficiente. En realidad, para que digamos así, las constituciones tengan cierta perdurabilidad, se necesita participación ciudadana, pero se necesita que existan diagnósticos, por decirlo así, comunes o bien negociados con las élites, ¿ya? Y eso fue un poco lo que sucedió en Colombia. Así que ojo, bueno, porque uno también piensa que todo pasa por la participación ciudadana, pero no es tan así. Y para bien o para mal, las élites van a estar presentes o tienen que estar presentes. Y tiene que haber un proceso de negociación ahí relevante. Otra clave es la paridad de género. Que, ¿Y a quién representan los partidos políticos? A la élite. Bueno, yo creo que, claro, efectivamente es como, hay un tema ahí, pero resulta que los partidos políticos representan élites, pero también son, digamos así, espectro ideológico. La pregunta sería, a la inversa, ¿qué significaría tener una asamblea constituyente sin la representación de partidos políticos? ¿Hacia dónde nos llevaría eso? ¿Ya? Yo tengo las dudas, yo abro la pregunta. Lo mismo con la paridad de género. Algo que yo he hecho de menos en tu análisis es que fue la gente la que acabó con la constitución de Pinochet, no los partidos políticos. Y precisamente en este contexto de deslegitimización completa del sistema de partido es que ocurrió este evento constituyente. Entonces, sería bien interesante que en tu tabla hubiese una columna donde hubiese algún indicador de qué tan validado estaba el sistema de partidos cuando se hicieron cada una de esas constituciones, porque si estamos hablando de la Constitución de Portugal del año 76, probablemente todo el espectro político estaba canalizado a través del sistema de partidos, situación que ahora no ocurre en Chile. Entonces, es bien interesante la postura de legitimar los partidos, considerando que precisamente lo que dio origen a la crisis fue esa deslegitimización. Claro, pero yo te puedo decir como en contraste que como dicta el dicho, el pueblo unido avanza sin partido y luego tenemos fascismo. Digámoslo así, la crisis del parlamentarismo, ¿no es cierto?, en Alemania, tú sabes dónde se llevó. Entonces hay otros peligros que también son importantes y hay que evaluarlos, ¿no es cierto?, porque yo estoy de acuerdo contigo. O sea, las constituciones son fructíferas cuando nacen de crisis social. Y esas crisis nacen por crisis de legitimidad o crisis de representación que son importantes. También estoy de acuerdo en eso contigo. Pero aquí también hay otros bienes públicos que están en juego. Y uno de esos es la defensa del sistema de partidos como tal, y no de los partidos políticos. El sistema de partidos es un componente de la democracia electoral. Y yo creo que hay que mirarlo también con esa otra, digamos así, esa otra bisagra que te lleva a un lugar mucho más oscuro que el que nosotros tenemos, y que es la amenaza de los grandes líderes carismáticos que se aprovechan de este discurso que crece con esta idea antipartidista o anti, digamos así, elección, o que, por ejemplo, rebajemos el número de parlamentarios porque sale muy caro, porque tenemos un doble congreso, sale muy caro. O sea, eso, yo creo que eso es, desde mi punto de vista, lo que pone, o sea, si nosotros avanzásemos en esa línea, estaríamos en grave riesgo de seguir el mismo camino que está teniendo hoy Brasil o Estados Unidos. Entonces, oye, yo quería no meter ahí... defendiendo los partidos. Yo quería meter la cuchara ahí un segundo, Nico. Yo sé que la Constitución de Islandia, que es como una de las más emblemáticas porque tuvo una participación ciudadana más potente de todas las constituciones que se han hecho últimamente, era como el sueño del pibe, pero finalmente creo que no ha podido ser aprobada aún, como que ha fracasado para que sea implementada. Y quizás este mismo asunto del donde como que quieres que todo sea hecho por los ciudadanos, que pierde un poco de operatividad el proceso. Entonces, sí, a mí me pasa como que yo concuerdo un poco con Fabián en ese punto, que creo que los partidos que estén funcionando como están funcionando ahora dan operatividad a que sucedan las cosas. Es que yo, o sea, voy a hacer una caricatura, no lo estoy diciendo en serio, pero no se trata de que nos juntemos todos en el Estadio Nacional a conversar hasta que nos pongamos de acuerdo, sino que
canalizar o no canalizar a través de los partidos, que es una cosa diferente. Puede haber un sistema que sea más representativo, que no sean estos partidos, y que sea eficiente para canalizar las demandas de las personas. Entonces, no estoy abogando como en favor de un asambleísmo así eterno, que no llegue a nada, digamos, sino que mi punto es, yo no sé qué tan legitimados estaban en esas otras constituciones el sistema de partidos respecto de la deslegitimización que hay ahora en Chile. Yo creo que estaban en situaciones muy parecidas, súper mal los partidos por el suelo. Así que no sé, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el tema de lo que estoy diciendo es que la participación ciudadana es necesaria, pero insuficiente, en el sentido de que es una condición que, a ver, mientras más participación directa en el proceso constituyente, menos brecha va a haber entre lo que haga la Convención Constitucional y las demandas que están de afuera, ¿ya? Y yo creo que se tienen que abrir esas válvulas, se tienen que institucionalizar, porque si no la presión va a seguir, porque como tú bien dices, la gente, o sea, aprueba, quiere una constitución, pero está con un ojo y con una sospecha muy grande respecto de lo que puedan hacer para no volver a sentirse traicionados. Eso está. Por eso que la participación ciudadana se torna un sine qua non en este proceso. No vamos a poder tener un proceso, o sea, nadie va a querer entregarle en bandeja este proceso, ni siquiera una convención constitucional, ni siquiera teniendo paridad, ni siquiera teniendo indígena, ni siquiera teniendo independiente, creo yo. O sea, estoy súper de acuerdo contigo. Lo que yo estoy diciendo es que el otro lado, el anverso de esto, es el creciente discurso del antipoliticismo, del antipartidismo, y eso me parece que conduce a otros caminos que son muchísimo más oscuros. Por eso Fabián, ¿te puedo preguntar algo? ¿Sí? En el caso de la comisión mixta, para escoger los parlamentarios que formarían parte, ¿esto de alguna forma hay algún tipo de amarre? Porque uno ve, no sé, por Renovación Nacional apoyando a la mixta y uno piensa que probablemente detrás debe haber alguna arreglín para de alguna forma delimitar los espacios en que la Constitución se va a poder mover. O sea, mira, no sé si entendí bien tu pregunta, pero los parlamentarios, o sea, ¿cómo se van a elegir entre ellos? Tienen que presentar listas y tienen que competir entre ellos y votarse entre ellos. O sea, es medio ridículo el sistema. Esa es la pregunta. Entre ellos se escogen. No es que salga una lista de parlamentarios. Claro, pero son listas que se presentan ellos mismos. Ellos presentan sus listas y después ellos mismos se eligen. Entonces no hay, digámoslo así, básicamente es refrendar, la mixta es un poco refrendar la postura de la derecha, que era tener un congreso constituyente. Esa es la defensa que hay detrás de eso. Mira, otro punto que es importante, que es la cuestión de la hoja en blanco, que no es comenzar de cero, porque nosotros tenemos tradición constitucional y tenemos muchos abogados que dicen, bueno, no mucho, hay aspectos de la Constitución nuestra que sí son rescatables, por ejemplo, normas de probidad, normas de transparencia, y considerando la Constitución actual, las reformas constitucionales que se le han hecho, ¿ya? Hay cosas que se rescatan. Pero además porque en la reforma constitucional del 15 de noviembre, en este acuerdo, también se dijo que no se puede renunciar, como volviendo a la pregunta que hizo José, en la Asamblea Constituyente no puede decir que no quiere la democracia. O sea, se sigue la cosa de ser un Estado democrático y además se tienen que respetar todos los tratados internacionales, ¿ya? Que ha suscrito el país. Entonces, por ejemplo, hay una presión que ahora está saliendo de algunos sectores de derecha para que se deje, digamos así, Chile no reconozca más el convenio 169, que es un convenio que restringe el poder de las empresas sobre los territorios indígenas. ¿Por qué? Porque lo obliga a hacer consulta bajo cualquier proyecto minero, de agua, etc. Y entonces, vuelvo a decir, o sea, no hay hoja en blanco, primero porque hay algunos mínimos, que es la democracia, tratados internacionales y nuestra historia constitucional, y lo segundo es porque está esta regla de 2/3, digamos. Las cosas que sean aprobadas van a ser de gran acuerdo y las que no sean aprobadas van a tener que ser legisladas en el Congreso. Otro punto que tú lo mencionabas, Nicolás, que la relación entre los partidos políticos y los independientes. El escenario actual lo que va a mostrar es que, o sea, los independientes no tienen recursos
para hacer campaña como tienen los partidos políticos no tienen la legitimidad que sí tienen los independientes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los partidos políticos están negociando para incluir dentro de esos cupos independientes. ¿Ya? Entonces, la convención constitucional va a tener un poco de lo mismo de siempre, pero también va a tener un poco de lo nuevo. ¿Ya? No sabemos cuándo, pero sí va a tener. Otra cosa que va a ser importante, y aquí me tomo de los casos, por ejemplo, la Constitución argentina o la de Paraguay, que no fueron tan participativas, pero sin embargo lograron cuestiones bien importantes en materia de reconocimiento constitucional, que es la formación de coaliciones. Formación de coaliciones significa aprovechar contextos, ¿no es cierto?, aprovechar las oportunidades que dan la constituyente, que los movimientos sociales, que las organizaciones sepan hacer, digamos, bien el lobby, que estén presionando a los constituyentes, ¿no es cierto?, que hagan mesas extendidas de trabajo, que haya coaliciones de organizaciones sociales para presentar enmiendas, para presentar propuestas, que estén dispuestas a dar su opinión a las propuestas, etc. Entonces, uno de los casos exitosos, por ejemplo, en Argentina fue el movimiento de mujeres feministas, ¿ya? Y también en Paraguay similar, que se unieron con la bancada de mujeres, que generalmente en esos dos procesos era 1/3 de los participantes de esa asamblea, y lograron sendas reformas constitucionales referidas al reconocimiento de derechos, ¿no es cierto?, por lo menos de igualdad y no discriminación, en beneficio de la agenda de mujeres y feministas, ¿ya? Así que eso también va a ser una clave. ¿Cómo se van a conformar las coaliciones? Por ejemplo, el BNI, ¿con quién se va a articular a la hora que le toque presentar una propuesta sobre ciencia? Porque solo no lo van a pescar, eso es seguro. ¿Y con quiénes, no es cierto? Y eso, bueno, la verdad es que aquí lo dejo acá, digamos. Eso sería lo que quería presentar. Gracias, Fabián. Creo que te han hecho varias preguntas. Me imagino que hay más. Yo tengo una, y es que ya, y Bernardita se anotó para después. Y es que mencionaste que una vez que esté formada la asamblea, se hacían comisiones temáticas, ¿sí? Y que entonces de alguna manera esto iba a asegurar coherencia. O sea, quisiera que nos explicara un poco más qué es una comisión temática. O sea, quiero decir, ¿va a ser aguas o es salud o qué, cómo se, o qué te parece a ti? ¿Cuál es tu experiencia como en otras constituciones? Porque me imagino que no va a existir una comisión de ciencias, ¿sí? Entonces tenemos que saber a cuáles apuntar o en cuáles podríamos vernos representados. Eso. Mira, eso... Fabián, ¿podrías dejar de compartir pantalla para poder verte más grande? Sí, bueno. Gracias. Mira, yo no soy el más indicado ni el experto en eso, pero sí creo. Es súper variable la forma en que se organizan que se han organizado las comisiones de distintas asambleas constituyentes. Pero lo que sí ocurre es que esas comisiones se organizan en grande a temas, digamos, los gruesos de las constituciones. Por ejemplo, siempre hay una que tiene que ver con las garantías fundamentales. Una comisión así como, bueno, ¿dónde se va a trabajar temas de ciudadanía, nacionalidad, libertad de expresión, libertad de asociación? Hay otra que generalmente toma derechos sociales, económicos, culturales, que también es un paquete importante. Hay otro que se dedica a las instituciones, o sea, cómo se organizan los poderes del Estado, la Contraloría, los militares, etc. En fin, como que pero, digámoslo así, no hay una tendencia, porque digámoslo así, cada constitución tiene su propia historia, digamos. O sea, también hay que reconocer de que hay una dimensión vertical, ¿no es cierto?, histórica, en donde nuestra constitución va a mirar, o sea, el proceso constitucional actual va a mirar a la constitución anterior. Creo que la constitución anterior fue la única que dejó de mirar a la constitución anterior, que la del 25, porque la del 25 sí tomó elementos de las anteriores, el 23 y todo eso. Entonces, yo creo que en ese sentido, ahora tampoco o sea, es cierto que se van a organizar en comisiones, pero no vamos a ver cómo se van a organizar. Lo importante ahí es que, o sea, yo creo que nosotros tenemos una estructura institucional, porque también, perdón,
que también dejó este acuerdo es que se instituye una comisión técnica que va a apoyar este proceso de la Asamblea o Convención Constituyente. Léase, Convención Técnica, un montón de asesores, expertos, técnicos, administrativos que tienen que ayudar a que esta cosa se encamine. Entonces, necesariamente va a haber una mezcla de la forma en que resulte cómo se organiza esta convención. Va a estar expresado en el reglamento, pero va a ser resultado del trabajo de los partidos políticos asesorados por expertos. Y yo creo que, bueno, vamos a ver desde temprano a dónde habrá que ir a manifestarse. Gracias, Fabián. Oye, y una última pregunta. Y entonces, en ese sentido, estas comisiones, ¿es como que se van a abrir estos temas y la gente se va a proponer, o los partidos se van a proponer, o es aleatorio, o como qué ha ocurrido en otros lugares? ¿O es según? Porque hay mucho interés, me imagino, por ejemplo, de ciertos grupos de proteger, como decías tú, la institucionalidad o ciertas instituciones, y van a haber otros de, no sé, de cambiar o proteger ciertos derechos. Y entonces, ¿cómo se forman esos grupos? Mira, eso la verdad es que es la materia hoy en día de disputa y de trabajo. Los partidos políticos ahora están diseñando reglamentos, ¿ya? Propuestas de reglamento. Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución? La reforma constitucional dice que apenas se instituya la Asamblea, la Convención Constitucional, tiene que establecer una directiva y tiene que aprobar un reglamento, ¿ya? En ese reglamento no sabemos qué posición o qué forma de organización se va a imponer, ¿ya? Va a ser una negociación, y como te digo, va a ser el lugar donde se van a agarrar de las mechas y eso. Más que eso, no sabría qué decir. Ya, gracias. Bernardita, ¿tenía otra pregunta? Sí, yo como continuando un poco la duda de la Cris, me imagino que o sea, como que me hubiese gustado saber cómo iba a operar este sistema de participación, para también pensar cómo uno como organización científica o ONI llega con lo que uno le gustaría que estuviera en la Constitución, entendiendo que eso no existe. ¿Sabes cómo ha sucedido en los otros como procesos constituyentes? ¿Cuáles han dado buenos resultados? Mira, sí, eso es un tema súper, o sea, una de las cosas, claro, no lo había mencionado, pero el caso de Islandia, bueno, el ENE es chico, o sea, son, no sé, 250.000, 300.000, país súper chiquitito, entonces ellos se las arreglaron y hicieron algo así como un Wikipedia para hacer la Constitución, que fue utilizaron métodos digitales, medios de interacción, para que la ciudadanía pudiese presentar propuestas y enmiendas durante todo el proceso que ellos estuvieron haciendo. Y eso fue notable. Obviamente ahí hay factores que ayudaron, y es que el gran porcentaje de la población tiene acceso a internet y cosas de ese tipo. Pero pensando en un contexto de pandemia, eso no va a ser menor. Ahora, eso respecto a los medios y respecto como a la necesidad que tienen los procesos constitucionales de consultar. Ahora, ¿qué es lo que uno ve? En general, las asambleas constituyentes establecen medios de participación ciudadana, audiencias públicas, foros, etc. Entonces, Ecuador e Islandia, ¿qué hicieron? Establecieron dentro de la constituyente, designaron una comisión encargada de promover la participación, ¿ya? Todas las instancias de participación, ya sea, no sé, foro público, audiencia pública, trabajos territoriales, encuestas online, ¿ya? O sea, eso se puede hacer, digamos, creo que es una buena alternativa. Y lo otro, que yo encuentro que también es importante, es qué hacer con la gran cantidad, con las miles de propuestas que eventualmente van a llegar a la Asamblea Constituyente. Y ese sí es un problema. Porque hay casos como el de Bolivia, que tuvo un problema de saturación de información. Llegaron cientos de miles de propuestas y no supieron qué hacer. Básicamente, entonces significa que un porcentaje de información que fue desechada porque no fue bien trabajada ni procesada, ¿ya? Y por lo tanto también se sugiere de que dentro de la constituyente haya una suerte de comisión que procese las demandas ciudadanas.
Y nosotros tenemos la experiencia, porque los cabildos ciudadanos, los cabildos constituyentes que hizo el gobierno Bachelet, son la experiencia que nos dice cómo eso se puede trabajar. Entonces tenemos capacidad instalada y tenemos una historia muy reciente de cómo hacer participación ciudadana a escala amplia. Entonces el desafío es eso, como que existan estos órganos de promoción y de sistematización, que existan tecnologías digitales, que exista acercamiento territorial, que sea ordenado, digamos, y eso también está hecho de una temporalidad, porque después de eso, digamos, se van afinando las propuestas de diseño del texto constitucional y después tienen que ser consultadas de otra manera, ¿ya? También hay una evolución de las formas de participación. Gracias, Fabián. ¿Hay alguna otra pregunta? Están con las manitos levantadas, ¿no las veis, Cris? No. Ah, chuta, ya. Tenemos a José, pero la Karina se salió. Estábamos a José Ignacio Gaña, después Miguel Concha, y en algún minuto le vi la mano levantada a Karina, pero no sé si la bajó. En ese orden, chiquillos. Perdón, yo tengo una duda más bien como histórica. Corrígeme, Fabián, pero creo que en Chile nunca vio, o solo los mecanismos para construir constituciones han sido comisiones de expertos y congreso. Nunca ha habido una participación ciudadana directa, o estoy mal. Efectivamente, la primera vez que tenemos asamblea. Y en la historia latinoamericana, a mí me preocupa Latinoamérica porque siento que somos los más parecidos a... ¿Cómo ha sido? Entiendo que Colombia sí tuvo participación ciudadana, pero no tengo idea de las otras no sé, pues está la boliviana, está la venezolana, que tampoco fue muy... Hubo bastante ruido al respecto. Mira, de las únicas constituyentes que yo sé que no establecieron canales formales de participación ha sido la Argentina y la de Portugal, de las que he analizado. Los demás sí establecen canales de participación, porque como te digo, la noción misma de asamblea constituyente, cuando se hacen en contextos democráticos, levanta expectativas muy grandes. Entonces no es posible no pueden funcionar solas. El caso de Portugal es excepcional, porque Portugal venía de una dictadura, ¿ya? Entonces se hizo una constitución con asamblea constituyente en un momento de transición a la democracia. Por eso que la participación ciudadana no fue canalizada, pero en el caso de las últimas latinoamericanas, sí hay participación ciudadana. Por ejemplo, en Venezuela llegaron, no sé, no sabría decirte, pero 10.000 o 50.000 propuestas que en algún momento no supieron qué hacer con ellas, ¿ya? Entonces, el tema, como lo decía, la participación ciudadana es una condición necesaria, pero hay que saber procesarla, hay que saber establecer el momento adecuado a la participación, o sea, hay muchas cuestiones que trabajar. Pero yo me refiero, perdón, Fabián, porque una cosa, o sea, los requerimientos ciudadanos se pueden canalizar a través de cualquiera de los mecanismos de establecer la Constitución, sea esta mixta o en el caso de nosotros mixta, Sí. o completamente una asamblea, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí recojo un poco lo que dice el Nícolo. Nosotros tenemos el peligro, y probablemente esos países también lo tuvieron, por algo llegaron a tener una crisis como para generar una nueva constitución, de que la representatividad de los órganos tradicionalmente representativos, como son los partidos políticos y el Congreso, en el caso nuestro está bastante alicaída. Entonces, mi pregunta va, en el caso colombiano, en el caso boliviano y venezolano, eso fue a través, porque si tú me decís, fue a través del Congreso, el Congreso fue elegido por la gente, claro, es una representación. Pero en el caso de nosotros particular, esa representación, o sea, nuestro Congreso es elegido, nadie duda de las elecciones parlamentarias, pero sí claramente de su representatividad. Entonces mi pregunta es si ha habido en Latinoamérica asambleas constituyentes ciudadanas, no mediadas por representantes como pueden ser los parlamentarios. Pero espera, que aquí hay una cosa conceptual. Todas las asambleas constituyentes son, digámoslo así, las asambleas constituyentes no participan los parlamentarios. Son representantes que pueden pertenecer a partidos políticos o no. Y su función constituyente es específica, es hacer la nueva constitución, no hay función legislativa. O sea, todos los casos que yo te mencioné, por ejemplo, o sea, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia,
todas fueron asambleas constituyentes. Todas establecieron, la mayoría, plebiscitos de ratificación, que es otro momento de participación relevante, y todas establecieron mecanismos directos de participación ciudadana en la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? ¿Cómo, entonces, porque todas esas asambleas constituyentes tuvieron que abrir espacio. Pero tú hablaste al principio de que en el caso de la mixta tenemos este problema de que los congresistas tendrían una doble labor, en el fondo. Claro, pero eso no la hace Asamblea Constituyente, ese es el punto. Actualmente esa no es una Asamblea Constituyente, okay. Participan los parlamentarios. Ya, ok, pero en el caso, y cuando participan los parlamentarios tiene otro nombre, pero mi pregunta va, si en Latinoamérica el órgano generador de la Constitución siempre, en las últimas, no sé, 3 décadas han sido casos de comisiones en que están mitad parlamentarios, mitad ciudadanía, solo ciudadanos. No, de las últimas 8 procesos constituyentes, 7 han sido con asamblea, sin participación de parlamentarios. Perfecto, gracias, eso quería cachar. ¿Miguel? Sí. Hola, Fabián. Tú mencionaste al principio que era importante lo que se decía y lo que no se decía en la Constitución. Y hay un tercer punto que quería comentar, o sea, preguntarte, que es cómo se dice, o sea, quién redacta esto y qué está definido en relación a eso, qué tanta incidencia tiene digamos, la convención en definir cómo se redacta y quién lo redacta. Sí, yo creo que esa, gracias Miguel, es una súper pregunta, porque en realidad con más fuerza que nunca yo estoy percibiendo de que los abogados o los que saben en materia de redacción están queriendo manifestarse y dar su voz y decir que nosotros tenemos que estar ahí sí o sí, de algún modo en el proceso. Porque hay una tensión entre un lado es quienes pueden participar de una asamblea constituyente y otra cosa es cómo se construye una constitución con grados de coherencia y con el lenguaje jurídico adecuado para que, digamos así, las controversias sean solucionables correspondiéndole a las instituciones X resolverlas. Entonces, yo creo que es como, o sea, si bien no hay nada escrito, porque no hay nada que diga que esto lo tienen que hacer los expertos, porque si no sería una comisión de expertos como la Comisión Ortúzar. Yo creo que implícitamente está la idea de que los expertos sí van a cumplir un rol importante en la escritura, en el cómo se va a escribir. Por eso en parte se pensó que acompañando a la Asamblea Constituyente estuviese esta comisión técnica, ¿ya? Ahora, es importante también que en general, se me olvidó decirlo, las asambleas constituyentes designan una comisión redactora o una comisión de integración, ¿ya? Aparte de las comisiones temáticas. Entonces, en esas comisiones redactoras, obviamente hay convencionales, pero seguramente ahí están metidos los que saben del diseño constitucional, ¿no es cierto?, del texto. Entonces, yo creo que sin duda, o sea, está por un lado esta cosa de que tenemos una historia constitucional donde, y tenemos, de hecho, a nivel como de carreras, nuestra tradición de los juristas y de los abogados es súper presente. Entonces, yo creo que yo no creo que tengamos los riesgos de que se diseñe una constitución sin el lenguaje jurídico que se requiere. Gracias. Bernardita, y después Nicolás tiene una pregunta también. Hola, Fabián. De nuevo, Hola. ¿Cómo estás? Oye, en la ignorancia misma, mi pregunta tiene que ver con, ya como en el ámbito que nos convoca, en el fondo, que tiene que ver con la ciencia y la Constitución. ¿Qué sabes tú, por lo menos en Latinoamérica? Porque nosotros igual en la comisión hemos estado viendo alguna que otra constitución que es lo que dice, pero por lo menos en Latinoamérica tú tenés como una idea de, porque en el fondo uno quiere que esté todo, o sea, que todos los derechos que uno cree que la ciencia abarque estuvieran ahí, pero ¿hasta dónde uno llega en ese sentido? ¿Qué es lo que dicen otras cosas?
qué otras constituciones, por lo menos dentro de Latinoamérica, que tú sepas, dicen algo y qué es lo que dicen, o sea, hasta dónde uno llega en términos de la profundidad. No sé si me explico lo que quiero decir, disculpa. No, sí, o sea, Pero mira, yo lo que les comentaba es que justamente es un trabajo que vamos a iniciar justamente ahora. ¿Por qué? Porque hay poca experiencia internacional. Entonces, por ejemplo, la Constitución chilena que dice que existe algo así como que el Estado tiene que promocionar la ciencia, la tecnología y no sé qué otras cosas. Promocionar algo no establece ninguna garantía sustantiva de acuerdo a lo que ustedes necesitan, ¿ya? Entonces, y además que el modelo chileno siguió el de la Constitución española, ¿ya? Y que tiene otra historia de diseño. Entonces, eso por un lado, o sea, hay una tarea, o sea, está todo por construir, pero respecto al tema de cómo se incluye la ciencia. Porque ni siquiera la Constitución norteamericana, que si no me equivoco, lo asocia mucho a innovación. Eso por un lado, pero lo segundo, bueno, pero lo segundo es que si hay materia internacional, o sea, yo sé que la UNESCO dice algo, o sea, existe la necesidad de la ciencia y la tecnología, ¿ya? En la Declaración de Derechos Humanos también está, entonces es una forma por la cual nosotros podemos empezar a afirmar eso, pero es un trabajo a llevar adelante. O sea, yo inclusive viendo entrevistas a juristas expertos, bueno, el mismo Diego Pardo cuando vino dijo, bueno, no hay mucho. Y esa es la realidad. Y eso es una cosa. Y la segunda cosa, y es que puede ser que incluir la ciencia va a ser muy relevante en dónde se incluye y cuál es el valor que tiene. Porque si tú dices que la ciencia es el promotor del desarrollo, van a aparecer los pueblos indígenas y decir, a ver, pero espérate, la ciencia es una cosa, pero el desarrollo también se promueve en base al respeto al medio ambiente, en base a nuestras, digámoslo así, formas de ver el mundo, etc. Entonces, hay una cosa que compete digamos así, en qué capítulo, en qué punto de nuestra Constitución va a ir. Si va a ir como un componente esencial, matriz, si lo vamos a poner al mismo nivel de la educación o de ciertos valores o ciertos principios, o va a tener un estatus, digamos, dentro de este rango escalerita, un poquito más específico, más detallado. Entonces, eso es otra discusión importante de zanjar, pero todavía no me he metido, como te digo, a fondo en el tema, así que no te podría responder más que eso. Bueno, y una acotación respecto a cómo uno dice lo que tiene que decir. Por ejemplo, yo pensaba de que una de las ideas de las constituciones era que en general cualquier persona que la leyera pudiera entenderla. Por ejemplo, como la ley del trabajo. La ley del trabajo, ¿cachai? Está escrita como para que cualquier persona que la lea la entienda. Y en ese sentido la constitución no tiene que seguir como esas mismas líneas porque no puede ser tan técnica en ese sentido. Todas las personas de un país deberían poder entender la constitución. ¿O no? ¿O muy tonto lo que estoy diciendo? Yo ahí creo que eso, o sea, una cosa es que la Constitución, que en el fondo todos tengamos derecho a entender nuestra Constitución, y eso está bien, y para eso deberíamos tener educación cívica los primeros 14 años, ¿no es cierto?, de nuestro proceso educativo. Porque créeme que para mí leer a veces textos de abogados sobre temas jurídicos es sumamente complejo, pero creo que es necesario mantener ese lenguaje jurídico y esos niveles de abstracción, porque, digámoslo así, la Constitución es un conjunto de normas sintéticas que para mantener ese nivel de abstracción y de basalidad no pueden traducirse a cuestiones tan directas ni explícitas. Inclusive por eso que mucha gente propone que las constituciones tienen que ser minimalistas y que todo lo demás sea resuelto a través de las leyes orgánicas, ¿cierto? Constitucionales que especifican materias que no deberían. Hay una controversia, pero respecto al tema de la complejidad del lenguaje, más bien habría que entender que la Constitución, lo importante es que su comprensión o su significado fundamental sea accesible a la sociedad, y eso nosotros no lo tenemos garantizado porque no tenemos espacio de formación ciudadana. Y lo segundo es que establezca garantía de justicia y equidad a la sociedad. O sea, y eso es independiente que tú puedas entender de buena primera lo que dice un texto constitucional. Pero mi opinión. Nicolás tenía otra pregunta. Sí, son dos preguntas, una muy cortita, si a tu juicio, porque ya está como que llegamos al consenso de que lo que dice explícitamente la Constitución es súper importante.
Entonces, si a tu juicio el ejercicio, el aprendizaje, etcétera, de la ciencia es constitutivo de lo que se conoce como un derecho, ¿ya? Por ahí dijiste, eh, si ponerlo a nivel de la educación, etcétera. Eso, esa es la primera pregunta, si tú crees que el ejercicio de la ciencia o este aspecto, ¿no es cierto?, de ser humano, que es explorar lo que te rodea, es constitutivo de un derecho. Y lo otro, me gustaría hacer una pregunta al Fabián sociólogo. Eh, sí, a nosotros. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué grado de legitimidad tenemos en la ciudadanía y cómo podemos construir una mejor legitimidad que nos permita ser más efectivos políticamente para sacar adelante las cosas que nos interesan? Entonces, me interesa muchísimo saber desde el punto de vista de la sociología, ¿cómo pensáis tú que nos ve la gente a nosotros? ¿Qué tan legítimos somos para las personas y cómo podemos trabajar eso? Mira, yo creo que Ten cuidado con lo que vaya a decir Fabián, ¿eh? Claro, yo creo que respecto al estatus que puede tener la ciencia, bueno, la ciencia es un medio para el desarrollo dentro de otro, y yo creo o sea, yo creo que hay muchas posibilidades. Por ejemplo, si uno dice que la ciencia es un medio de promoción del desarrollo individual y del desarrollo nacional, yo creo que ahí puede empezar a tener cabida muy interesante, no solo en un capítulo como el norteamericano, que asocia la innovación, ¿ya? Como todo un discurso un poco más relacionado, no sé si llamarlo al imperio de la producción científico-económica, no sé si es tan así tampoco, pero yo creo que como bien público se puede fortalecer, no necesariamente dándole un uso específico o absoluto, digamos, como pasa un poco con los derechos de propiedad. En nuestra Constitución el derecho de propiedad no existe como concepto abstracto absoluto, sino que está asociado a determinada materia. Derecho de propiedad en torno a recursos humanos, derecho de propiedad en torno a bienes inmateriales. Entonces, en cada capítulo se especifica un contexto sobre el cual esa propiedad adquiere cierto valor y significado. Puede ser lo mismo con la ciencia. La ciencia en relación con la innovación, tal cosa. La ciencia en relación con el desarrollo, otra cosa. La ciencia en relación con la libertad, otra cosa. O sea, de que hay fórmulas con las cuales se puede explorar, hay. Pero bueno, eso es materia de trabajo, de propuesta, todo eso. Y respecto al tema de cómo la gente ve la ciencia, yo creo que la ciencia está adquiriendo un valor social que no tenía antes, una legitimidad social que no tenía antes. Entonces, y eso tiene que ver un poco con las consecuencias del imaginario científico que se ha expandido. Yo creo que también, aunque me critiquen, creo que las políticas sí han tendido a fortalecer la ciencia en algunos aspectos o hacia algunas instituciones en este país. Y creo que eso también puede ser algo valorable. Entonces, el problema es que Chile tiene o sea, el Estado ha tenido una estructura dual, porque si bien fortalece la ciencia, lo fortalece hasta cierto punto, porque el otro gran componente es la importación de ciencia, digamos, la importación del conocimiento, es un poco de comprar conocimiento, entonces, y no producir. Entonces eso es parte de un modelo de desarrollo que yo creo que les golpea a los intereses de que crezca la ciencia como producción basal. No necesariamente al servicio del país, sino que como conocimiento puro y duro y ser como de alto estándar y todo eso. Pero más que eso no sabría qué decir. Yo tiendo a pensar que la gente ve bien. Pero entonces, ¿por qué no mueve la aguja política para nada? Es que lo que pasa es que eso es otra cosa que tiene que ver con la capacidad orgánica digamos así, de los centros científicos. O sea, probablemente las lógicas, los incentivos de las políticas no están hechos para colaborar, sino que para competir. Entonces ahí habría que apuntar a la estructura de incentivos y de oportunidades y restricciones que ofrece el financiamiento estatal. Ya.
Estaba anotando, disculpa Fabián. Muchas gracias por todas tus respuestas, comentarios y todo lo que nos mostraste hoy. Sin duda, creo que hablo en nombre de la comisión y probablemente te sigamos consultando, si a ti te parece, respecto a las cosas que estamos haciendo, porque hemos partido partimos súper como con mucho entusiasmo y poco conocimiento y de a poco hemos ido fortaleciéndonos. Así que eso, gracias a todos por estar hoy y muchas gracias de nuevo, Fabián. Muchas gracias, Fabián, muy bueno. Estén muy bien. Gracias. Gracias, Chao, Fabián. que estén bien. Chao, chao. Gracias, Que estén Fabián. bien. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.